Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por el amor que echa fuera todo temor, que cubre una multitud de pecados. Gracias, Señor, porque en ti tenemos el ejemplo máximo de lo que significa perdonar y no aceptar ofensa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo venga a este lugar, que vaya más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestros límites humanos, mentales. Te pido, Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad este día, esta mañana, y que, Padre, podamos seguir aprendiendo. Te pido no solamente conocimiento, sino convicción de corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene, nos transforme, traiga convicción a nuestras vidas, que sepamos, Señor, qué es lo que específicamente a cada uno de nosotros nos estás hablando este día. Y Padre, ponemos todo absolutamente en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el capítulo de hoy, el capítulo número 3, se llama ¿Cómo pudo sucederme esto? ¿Sí? Y la verdad es que muchas veces nosotros pasamos por situaciones en las que decimos, pero si estoy haciendo todo bien, ¿por qué pasa todo esto? Y suceden cosas que el enemigo puede usar en nuestra contra. Y hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia que tuvo toda la razón para tomar ofensa. En la primera clase hablamos de dos tipos de heridas que llevamos en el corazón. Una es aquellas que han sido verdaderamente tratadas, o sea, las personas que han sido verdaderamente tratadas de forma injusta. ¿Sí? Ese es el primer tipo de ofensa. Cuando alguien verdaderamente te ha tratado de forma injusta. Y el otro tipo de ofensa es el tipo de personas que creen que las han tratado de forma injusta, pero que no necesariamente es cierto, sino es una percepción debido a lo que lleva adentro. Entonces, en este capítulo vamos a tratar la primera, ¿sí? Cuando alguien realmente te ha ofendido, cuando alguien realmente ha causado algo que te puede llevar a la ofensa. Y podemos hacernos la pregunta, si hemos sido tratados injustamente, ¿de verdad? ¿Tenemos derecho a ser ofendidos? ¿Realmente? Entonces, para responder esto, vamos a ir a la vida de José. Y no voy a leer toda la historia, porque lo que le sucedió a José está en Génesis del capítulo 37 al 48. Así que no vamos a leer todo lo que le pasó a José, porque es toda una historia de muchas enseñanzas. Pero podemos ir tomando etapas, ¿sí? Jesús, primero que nada, era hijo favorito de Jacob, ¿cierto? José ¿tuvo algo que ver con la manera que lo trataba su papá? No tuvo nada que ver,
porque su papá escogió hacerlo favorito, ¿sí? No fue decisión de él ser el hijo favorito, ¿ok? Entonces, ¿fue su culpa el haber recibido el manto de colores? ¿Quién se lo dio? ¿Fue su culpa el haber estado separado de sus demás hermanos en una manera privilegiada? No, fue decisión de su padre. Mas, sin embargo, eso crea un desprecio grandísimo de sus hermanos hacia él. Entonces, durante todo este tiempo de niño fresa, fifí, consentido, ¿sí? Tiene 2 sueños. Y pues, él viene, terán. Adivinen qué soñé. Soñé que todos nosotros éramos ramas de trigo y yo era una rama muy erguida y todos ustedes se inclinaban a mí. Échale leña al fuego, hermanito. Le echó una leña, un troncote bien fuerte al fuego que ya había en el corazón de sus hermanos, ¿sí? Y luego tiene otro sueño, donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. ¿Quiénes eran el sol y la luna? Sus papás. ¿Y las 11 estrellas? Sus hermanos. Entonces, ya hasta su papá le dice, oye, ¿nos estás diciendo que hasta nosotros nos vamos a estar inclinando enfrente a ti? Y pues, él no tuvo la madurez de discernir lo que debía decir, lo que no debía decir. Por eso, en las clases que tuvimos de los sueños, siempre les he dicho, no siempre lo que recibimos es para hablarlo. Tenemos que estar prestos a Dios para saber qué acción debemos tomar con lo que recibimos, porque muchas veces cuando sueltas la papa de lo que recibes en lugar de ayudar, perjudicas, ¿sí? Entonces, una persona con el don de profeta maduro cuida la boca, porque primero va con el Padre. Pero José era una persona muy inmadura, muy consentido, y puede que no tenía malicia, pero puede que hasta cierto punto disfrutaba y estaba acostumbrado a esos tratos privilegiados. ¿Quién no lo iba a disfrutar? ¿Sí? Entonces, un día manda Jacob a llevarle víveres a sus hermanos que estaban trabajando arduamente. Y sus hermanos ven la oportunidad de darle mate. Imagínense qué tanta ofensa y resentimiento tenían sus propios hermanos de sangre. Aunque no fueran de la misma mamá, eran del mismo padre, eran sus hermanos. Pero qué tanto odio puedes tener a una persona, sobre todo de tu propia sangre, que desees matarlo, que desees que se muera. Y fíjense, primero pensaron matarlo, pero después lo pensaron mejor. Ustedes saben el sufrimiento de una persona que de repente lo tiene todo y luego se convierte en un esclavo. Pasa de ser un hijo amado, deseado, consentido por su padre, un hijo con una herencia segura, porque en el tiempo de la Biblia, el que tú tuvieras una familia, que tuvieras un patriarca, ¿sí? Porque él eran ellos de la descendencia de Abraham, de la promesa de Abraham para la humanidad, ¿sí?
Jacob era parte de eso, ¿sí? Entonces, él, de su legado, miren todo lo que vino después. En el tiempo de la Biblia, creo que era mejor morir y que tu legado continuara a que te roben la identidad, a que tengas identidad de esclavo, porque una vez que eres esclavo, cuando te casas, tu esposa es esclava, tus hijos son esclavos y tu descendencia es contada como descendencia de esclavos. Y para la cultura judía, eso era peor que morir. ¿Estamos de acuerdo? Era algo muy fuerte, muy doloroso, y sus propios hermanos lo vendieron a los egipcios. Llega con Potifar, y con Potifar está de esclavo, pero su actitud, la actitud que él tenía hacia la vida, hizo que Potifar confiara completamente en él, al grado de que le dio las llaves de su casa y le dijo: vas a tomar decisiones como si fueras yo en la casa. Su actitud hacia la vida no fue amargada, lo llevó a ser fiel, a ser leal, ¿sí? Porque cuando hay amargura en tu alma, en tu vida, se te nota, ¿sí? La manera en que respondes, la manera en que tratas a la gente. Pero la vida de él no reflejó eso. ¿Y qué sucede? Que era tan leal, tan fiel y aparte guapo, que la esposa de Potifar quiere con él. Y su lealtad, él era más leal a Potifar que su propia esposa. Y cuando él le dice que no a la esposa que había ya preparado: se van los sirvientes, estamos tú y yo solos, nadie se va a enterar. Y él le dice no, sale corriendo y ella lo agarra, se queda con la túnica y usa eso para acusarlo a él de que él intentó abusar de ella. ¿Y dónde acaba? En la cárcel. Y no crean que la cárcel en esos tiempos era una celda como aquí, que tienen su inodoro ahí probablemente. Nunca he ido a una celda, gracias a Dios. Pero tienen su área de recreación en las cárceles, tienen una celda con su camita. En la época de las prisiones, sobre todo las prisiones que eran prisiones de traición a autoridades, prisiones donde personas de confianza al gobierno habían traicionado, recibían castigos muy severos. Y era como, ¿cómo se dice en español? Dungeons. ¿Cómo se llama ese juego de no sé qué y dragones? Calabozos, sí, calabozos. ¿Ya ven que bien se conocen ese juego? Eran calabozos que eran más que nada como cuevas, ¿sí? Eran unas cuevas oscuras, húmedas, malolientes, y ni crean que les daban, que tenían ahí algo bien higiénico para hacer necesidades y todo esto. En esas condiciones estaba él. Y
Pasaron años. Llega el copero y el panadero, tienen sueños, se los interpreta, pero para esto, su actitud, aún dentro de ese lugar, su actitud fue tan leal todavía, fue su actitud tan considerada, tan respetuosa en medio de todo, que acabó con las llaves de las celdas. Él tenía autoridad dentro del área de los calabozos. Entraba abajo y acababa siempre en autoridad. Y entonces se convirtió en la manera en que él empezó a mostrar el propósito de Dios para su vida. El que él no haya escogido la ofensa abrió camino para que los planes de Dios lo formaran para lo que venía. Primero fue líder de una casa muy grande, de un gobernador. Después es líder del lugar más bajo a que cualquier ciudadano podía aspirar. Conocía una vida de privilegios, conocía una vida paupérrima. Y le interpreta el sueño al copero y al panadero. Al panadero, pues no tuvo chance de hablar de él porque salió y se cumplió lo que él les dijo. A los 3 días se van a dar cuello. Y literal, cuello. ¿Sí? Y el copero se vuelve a sentar en su lugar privilegiado y se olvida de lo que vivió en el calabozo. Hasta que llega un momento en que están rodando cabezas porque nadie le interpreta el sueño al faraón. Y dice, ¡ay! Ahora que me acuerdo, así como los mensajes de WhatsApp, ¡ay! Me acuerdo que recibí un mensaje hace una semana. ¿Sí? Me acuerdo que había una persona que me profetizó, que me interpretó mi sueño y se cumplió. Y llaman a José. Y José es instalado entonces en palacio, y debido a que él ya tenía experiencia como administrador, ya tenía experiencia como ciudadano paupérrimo, se podía identificar con cualquier persona del pueblo. El Señor lo había preparado y lo puso en una posición de autoridad. Y lo hacen administrador de todos los recursos de la nación. Había sido administrador de los recursos de Potifar y ahora era administrador de los recursos de toda una nación. Y lo ponen a administrar los recursos para prepararse para lo que el sueño del faraón había predicho. ¿Y quién le dio el sueño a faraón? Dios. Todo fue un plan de Dios. Más sin embargo, fíjense, 10 años de esclavo, después otros tantos años en el calabozo, y después de que le interpretó el sueño a aquellas 2 personas, pasan 2 años más. Ni siquiera fue como que al mes se acordó. Después de 2 años. Dime tú, ¿qué hubieras sentido, qué hubieras pensado después de tantos años de estar pasando tantas calamidades? Parece que están bien las cosas y todo vuelve a derrumbarse.
Parecía que el copero ya iba a decir una palabra a su favor. Y 2 años más en el calabozo. Imagínense su pensamiento. A ver, ¿han oído del copero? No han oído, no saben nada, no ha dicho nada del copero. Y la esperanza se va apagando. Me imagino que después de 6 meses empezó a dudar. Después de 1 año ya no creía, que ni siquiera lo mencionó. Y luego sigue pasando tiempo. ¿Cómo te hubieras sentido tú? Si no hubiera sido porque mis hermanos me hicieron esto, si no me hubieran vendido desde el primer día, yo estaría en casa de mi padre, estaría disfrutando de mi herencia, estaría con mi túnica de colores. Y estaría pensando en la vida que tuve con mi padre. Una vida de amor, de un hijo amado, odiado por sus hermanos, pero amado por sus padres. ¿No creen que así como los egipcios en el desierto, de repente ellos injustificadamente deseaban regresar? Ay, pues es que en Egipto teníamos que comer, en Egipto teníamos esto. Estaban ya delirando, ¿sí? Él tenía justa razón para añorar estar en casa con su familia. Y la Biblia no habla que siquiera pasó eso por su mente. Entonces, dice la palabra en el Salmo 105, versículo 18, los egipcios le pusieron grilletes en los pies y lo arrojaron tras los hierros de la cárcel. Así estaba él en la cárcel. Así entró a la cárcel. Después de un tiempo ya tuvo privilegios, pero así entró. Y tenemos un ejemplo en Micaías, de cómo él describía las cárceles. Cuando el rey metió a Micaías a la cárcel, en otro lugar de la Biblia, en 1 Reyes 22-27, dice, no era José, pero quiero leerles esto para describirles más o menos cómo era la cárcel. Díganles que yo, el rey de Israel, ha dicho, metan a la cárcel a este hombre, y en vez de pan y agua, wow, pan y agua era su comida. En vez de darle lo que se le da a los prisioneros, pan y agua, manténganlo angustiado y afligido hasta que yo regrese en paz. O sea, ¿cuánto tiempo puedes tú aguantar comiendo solo pan y agua? Ese era el gran alimento de la cárcel. Así que el secot no debe estarse quejando, porque ellos les dan frijoles, les dan tortillas, les dan arroz, les dan proteína. Esto es pan y agua. ¿Sí? Era extranjero, acusado de violación. No tenía esperanzas de salir. Mas, sin embargo, mantuvo sus valores. Mantuvo lo que él sabía que era correcto delante de Dios. Se mantuvo íntegro. Era una persona de calidad. Entonces, si nosotros nos ponemos en su lugar, ¿con qué pensamientos hubiéramos luchado? Ponte en su lugar. Muchas personas se suicidan por cosas así. ¿Es verdad o no?
¿No creen que pudo haber cargado una ofensa tremenda y una amargura? Que cuando hubiera visto a sus hermanos inclinados, rogando por comida, hubiera dicho, llegó el día. Pero ¿cuál fue su reacción? Lloró. No pudo odiar a sus hermanos. Y después de todo lo que ellos hicieron, Él los bendice y en gran manera. Él sabía que su papá lo daba por muerto. Y yo creo que hubo un momento estando en la cárcel que dijo, no, pues mis hermanos me odian, mi papá me tiene por muerto, nadie me va a buscar. Aquí estoy, de por vida. La depresión lo pudo haber agarrado, mas sin embargo, yo me imagino que en medio de todo él podía decir, este es el día que hizo el Señor y escojo alegrarme y regocijarme en él. Y no voy a dejar que esto me derrumbe. Y con esa decisión llegó a tener favor con las autoridades de las prisiones, al grado que él podía entrar y salir, tenía las llaves de todos. Podía entrar y salir, claro, dentro del área, ¿no? Y me imagino que al final ya tuvo una posición dentro de las autoridades carcelarias de privilegio. ¿Por qué? Por su actitud. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Dios pudo avanzar sus propósitos en la vida de José porque José tomó las decisiones correctas en su alma y en su corazón. No vivió amargado ni atormentado por la desesperanza, ni tuvo deseos de venganza. Él siempre terminaba en posiciones de autoridad y confianza. Potifar le dio autoridad en su casa, en la cárcel tenía las llaves y el faraón lo hizo segundo en autoridad en su gobierno y lo llamó padre espiritual. Se volvió padre de faraón. Él tenía la honra y el respeto del mismo faraón. ¿Hubiéramos nosotros reaccionado a la vida de esa manera? ¿O nos hubiéramos enfocado en los imposibles? No, pues ya me dan por muerto, ya pues mejor me muero aquí. ¿Sí? ¿A poco no? José al principio puede que haya cometido errores de inmadurez que le costaron caros. Como les dije anteriormente, muchas cosas de las que le pasaron fueron injustas. ¿Sí? Y tenía todos los elementos para crear una narrativa de ofensa justificada. ¿Sí o no? Si no hubiera sido por lo que me hicieron mis hermanos, hubiera estado rodando en su cabeza desde que lo vendieron la primera vez. ¿Y en nosotros cómo se traduce?
Si no fuera por mis padres, yo tendría una vida normal. Si mis padres no se hubieran divorciado, otra sería mi vida. O si no fuera por mi esposo, si no fuera por mi esposa, yo estaría de lleno en el ministerio. Me están frenando. Mi esposo, mi esposa, me impiden poder servir al Señor. Y por un lado estamos clamando que queremos servir al Señor, por el otro lado estamos royendo estamos mezclando más ese veneno dentro del corazón. Si no fuera porque mi pastor reprime mis dones, yo podría avanzar con libertad en mi destino hacia un ministerio. La iglesia está en mi contra. El hermano esta mañana pasó de mi lado y ni me vio ni me saludó. Los pastores no me tienen en cuenta. Ya ves, la pastora pasó corriendo hoy en la mañana y no saludó a nadie. Qué orgullosa. ¿Se dan cuenta cómo funciona la mente? La lista no tiene fin. Nuestra reacción y tendencia es inmediatamente culpar a otros. Si no fuera por, si hubiera tal persona o si no hubiera tal persona. Esa es nuestra respuesta automática. Pensamos que si no fuera por lo que hicieron los otros, nuestra vida sería mejor. Tenemos forzosamente, ¿qué tenemos que hacer para tener una vida que no se vaya a esas reacciones automáticas? Tenemos que estar constantemente pegados al corazón, a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios y en la intimidad con su espíritu tenemos el enfoque correcto. De tal manera que podemos ver a las personas como Dios las ve. Dios, hermanito, hermanita, ya tiene un plan trazado para ti y para mí. Ya tiene una dirección, ya tiene un futuro. Desde que estabas en el vientre de tu madre, lo que hizo tu padre, lo que hizo tu madre, lo que hicieron tus hermanos, no debe tener la autoridad de quitarte tu destino, de robarte tu identidad. Tú no eres lo que otras personas dicen o piensan, tú eres lo que la palabra y el Espíritu de Dios dicen de ti. Ni siquiera, no dice la Biblia que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios pueden separarte del amor de Dios. Nosotros, primero que nada, ¿para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste creada? Pregunta de catequismo. Para glorificar a Dios. ¿Sí? Ese es tu destino. Seas quien seas, tengan los dones que tengas.
Tu destino es que tu vida glorifique a Dios. El mandamiento más importante en todo lo que hagas es que cuando lo estés haciendo, estés amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hagas lo que hagas. Y en medio de todo lo que vivas, tengas la capacidad de que ese amor te permita perdonar y amar a los que están a tu alrededor. Cualquier área donde ese amor no pueda fluir es un área que está sirviendo a otro Dios. Si dice la Biblia, el que no está conmigo, contra mí es. El que no recoge, y a los que son tibios, no puedes estar en medio. No puedes decir, hoy sí voy a servir a Dios, pero después no. Este hermanito lo amo con todo mi corazón, pero no me lleves junto al otro. Analicemos. Si hay personas que tú no has podido perdonar, que te han herido y que todavía tú ni siquiera puedes hablar, ni ver, ni estar en el mismo lugar, esa área de tu vida es un área que el amor de Dios no ha conquistado. Haz de cuenta que pone en tu mente un terreno y lotes en el terreno. Ese terreno, esa parte es la de mi papá, esta es de mi mamá, este es de mi hermano, este es de mi hermana, pero todo eso está en tu corazón. Y cada lote tiene un nombre. Este se llama papá, este se llama mamá, este se llama hermano, este se llama hermana, este se llama mi pastor, este se llama mi padrino, quien sea que sea autoridad en tu vida, personas de confianza. Y si en alguno de esos lotes tú evitas estar, adivina qué. ¿Quién tiene estaca de propiedad en ese lote? En ese lote no gobierna Dios. Y en tu corazón, por ese lote de terreno, se vuelve un hueco por el que los propósitos de Dios se van filtrando, tienen una gotera y nunca llega a llenarse todo lo que tú eres, porque hay goteras que el enemigo está teniendo, hace lo que entra. El enemigo te absorbe parte de ti y lo tira a la basura. Eso es lo que hace la ofensa. Pero cuando Dios puede entrar y fluir en todas esas áreas, si tú no perdonas a una hermana o un hermano, hay un área de tu vida en la que tú, por el juicio que tienes hacia ese hermano o esa hermana, te conviertes en lo que juzgas y tú acabas haciéndole lo mismo a alguien más. Si yo juzgo y no perdono a mi padre, acabo siendo el padre que juzgué. Y mis hijos acaban hablando de mí y juzgándome a mí como yo juzgué a mi padre. Si a mi madre yo la juzgo por algo, me voy a convertir en lo que juzgo.
¿Y qué va pasando? Que los propósitos de Dios se van truncando en nuestra vida. Dios te creó para ser un padre, una madre que glorifica a Dios en lo que haces como padre. Que tus hijos puedan decir: mi padre es un varón de Dios, mi madre es una mujer de Dios. Para eso nacimos, para que en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios. Esas áreas de tu vida por las que la gloria de Dios no pasa son áreas oscuras que tienen que restaurarse. En la vida de José, los tiempos que pasó los convirtió en oportunidades. Las cosas que nos suceden las podemos tomar y dejar que nos arrastren, o podemos decir: Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué decisión quieres que tome con esto? ¿Cómo ves tú a esta persona? Y muchas veces cuando alguien te ofendió, si tú tienes la capacidad de ver con ojos de Dios a esa persona, empiezas a tener compasión y no es tan difícil perdonar. En la cárcel, José tuvo la oportunidad de ministrarle a 2 personas para interpretarle sus sueños. Les dio esperanza, a uno le dio esperanza, a otro le dijo: pues ya, ponte a cuentas con Dios. Las personas en esa prisión eran personas importantes, como ya les dije. Y en lugar de tener un lugar privilegiado, como en ciertos lugares, como ya saben dónde, los criminales más fuertes ni parece que están en prisión. Aquí los criminales más fuertes eran los que estaban en las peores condiciones. Y así lo trataron a él, sin haber hecho nada. Esa oportunidad que tuvo de interpretar los sueños, imagínense su actitud. Él sabía que tenía esa capacidad, y vienen y le cuentan sueños y se lo están contando. Ya lo entendí, pero ¿de qué me va a servir? Me voy a pudrir aquí en la cárcel. Ya lo entendí. Shoo. Pero el mirar a esas personas y tener compasión de ellos lo llevó a interpretar sus sueños. Y eso se convirtió en su oportunidad y en su pase de salida, ¿cierto? Aunque tuvo que esperar 2 años. Y ya ni pensaba que se acordaban de él. Pero el plan de Dios, debido a su actitud, se iba cumpliendo. Pregunta: ¿hay algún área de tu vida que Dios te esté mostrando en este momento que pueda estar truncando tu destino? ¿Hay alguien contra el que todavía guardas ofensa? Especialmente si son tus padres. Recuerda que el primer mandamiento con promesa y con advertencia es hacia tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. No te dice hónralos si se lo merecen. El que tú escojas perdonar, el que tú escojas soltar la ofensa, te libera a ti hacia tu destino.
Es por tu propio bien, no es porque la otra persona se lo merezca o no. Es porque tú tienes un propósito para glorificar a Dios en tu vida y eso trunca tu camino. Dice en Hebreos 12:15, mira que no haya en usted, que no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y además por esa raíz de amargura vas a contaminar a un buen. ¿Cómo hablas tú de la persona que te ofendió? ¿Cómo te refieres a esa persona en tus pláticas con otros? Ay, pero es que tal persona esto. Ay, no, pero comparas y pones abajo a uno porque te ofendió. Y cuando alguien habla bien de esa persona, tú dices, si supieran. Y no puedes aceptar que alguien tenga la oportunidad de cambiar. ¿Cómo eras tú hace un año o hace 2 o 3? ¿Cómo te gustaría que se refieran de ti las personas que sabes que ofendiste y que quisieras que pudieran ver que no eres la misma persona? De la manera en que tratas a otros, la manera en que juzgas a otros, serás juzgado. José tenía todas las justificaciones para negarle ayuda a sus hermanos, para decir, me robaron a mí mi herencia, ahora hay que ver cómo le hacen. Lloró y no solamente los perdonó, sino que les dio bendiciones de provisión. Mandó a llamar a su padre. Su padre murió en una tierra privilegiada de su tiempo. Les dio terrenos, les dio recursos, los bendijo en abundancia. Y aquel legado que pudo haber perdido al ser esclavo, teniendo la posibilidad de que sus hijos y sus descendientes fueran recordados como esclavos, Dios lo transformó en un legado de autoridad y de ejemplo el día de hoy aquí contigo. Su legado vive por siempre, porque Él escogió no tomar ofensa. Lo que les dijo, fíjense, Génesis 45 del 5 al 8, dice, pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya había 2 años de hambre en todo el país y aún faltaban 5 más en los que no habría quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre de Faraón y señor de toda su casa, y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Lo que sus hermanos quisieron para mal, Dios lo transformó para bien,
Puede que sus hermanos sí hubieran tenido la mala intención de deshacerse de su hermano con todo el odio y la hazaña del mundo. Pero Dios dijo, si tú me sigues a mí, yo tengo otros planes. ¿Planes de quién vamos a servir? Cuando escogemos perdonar y no tomar ofensa, nos abrimos a los planes de Dios. Cuando escogemos tomar ofensa, cumplimos los planes del enemigo. Nos estorban a nosotros y contaminamos a muchos, como ya les dije. El plan del diablo es quitarnos nuestra identidad, truncar nuestro destino y propósito y que no permanezcamos fieles hasta el final. Porque la Biblia es clara cuando dice, y el que permanece hasta el final, ese será salvo. Y lo que el diablo quiere es que te rindas y que no avances y que le seas infiel a Dios. Él nos tiende trampas. Sabe que las ofensas nos destruyen por completo. Pero sabes, siempre la palabra dice que vamos a ser tentados a ser ofendidos. Pero siempre hay una salida. En 1 Corintios 10, del 12 al 13, dice, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. La tentación es tomar ofensa. ¿Qué es lo que proveyó el Señor? La sangre de Cristo. Proveyó un sacrificio de perdón para la eternidad. Por medio del sacrificio de Cristo tenemos un ejemplo, una gracia, una capacidad sobrenatural. Santiago 4, 6, 7 dice, pero la gracia que Él nos da es mayor. ¿Quién? Cristo. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios, a los que se resisten a perdonar, los que se toman de la ofensa y toman represalias, y los que se comportan como superiores. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Piensa en José. Su actitud fue siempre humilde delante de Dios. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo. Pero fíjese lo primero, sométete a Dios, a su manera de hacer las cosas, a su manera de ver el mundo, a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona. Así como perdonó Jesús en la cruz, nos toca a nosotros sobrenaturalmente perdonar. Solamente lo podemos hacer si estamos sometidos en espíritu, alma y cuerpo a Él. Si vivimos en el espíritu y estamos sometidos a Él, entonces podemos poner resistencia al diablo, porque sus mentiras nos resbalan. Pones resistencia, así como Jesús dijo, escrito está. Y entonces Él huye de nosotros. Pero es esa secuencia, ese orden.
Recordemos que las ofensas en la vida de José llegaron de sus propios hermanos. No tienes derecho a decir, ay, ya no voy a tal iglesia porque fulanito está ahí y ya no soporto verlo. Somos un cuerpo. Y a donde quiera que vayas, va a haber alguien que te va a decepcionar. Incluso los pastores. Porque no hay perfecto ni aún uno. Y todos somos de carne y hueso. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y nos olvidamos de eso. Entonces, si tus hermanos te ofenden dentro de la iglesia, escoge vida, escoge perdón. Si tu padre o tu madre te ofendieron, ¿qué fruto está dando tu vida? ¿Estás saliendo adelante? ¿Te está yendo bien en la vida? ¿No será que hay ofensa en tu corazón en contra de tu padre o de tu madre o de tu hermano, de tu casa? Y no quiere decir que tus papás hayan tenido que haber cambiado y sean diferentes y sean otra persona y estén todos los días a los pies de Cristo. Lo importante es qué está pasando en tu corazón. Cuando piensas en tu madre o en tu padre, ¿qué piensas? ¿Qué palabra viene a tu mente cuando hablas de tu papá o de tu mamá? ¿Verdad? Si en tu mente viene, wow, fue un ejemplo. Si lo primero que viene a tu mente, ay, no, nunca quiero ser como él, ya hay juicio. Ahí ya hay algo que tienes que tratar. Si tú has dicho, nunca voy a ser así, tienes un juramento interno que está estorbando que te vaya bien en la vida. Y es una ofensa que está teniendo consecuencias que puedes pasar a tus generaciones. Los que supuestamente deberían proteger, cuidar, proveer para José, eran los que lo traicionaron y lo vendieron. Si él, recibiendo una ofensa tan terrible, pudo perdonar, creo que tú y yo podemos hacerlo también. Así que espero que hayan hecho su tarea la semana pasada que les dejé. Y no es para que me entreguen a mí, es para que le entreguen al Señor. Y si no, les vuelvo a decir, escribe en una hoja lo que piensas. Hoy te voy a decir qué piensas de tu padre, qué piensas de tu madre. Escríbelo en una hoja y te vas a dar cuenta dónde está tu corazón. ¿Qué piensas de tus hermanos? ¿Qué piensas de la iglesia? Cuando piensas en la iglesia, ¿en quién piensas? ¿En quién te ofendió? ¿O piensas en lo que Dios está haciendo y la manera en que tú quieres ser usado ahí? Puede que haya sido una iglesia anterior. Y si no has sanado de lo que pasó en la iglesia anterior, es una bomba de tiempo que tarde o temprano se va a repetir, porque eso es lo que espera tu corazón. ¿Sí? La historia se puede repetir si no se ha tratado todo completamente. Entonces, vamos a orar. Padre,
Gracias porque nos estás sacudiendo, Señor. Gracias porque podemos ver que tú nos estás llamando a ser uno, a quitarle terreno al enemigo en nuestras vidas, a que podamos, Señor, soltar aquello que ha estado truncando nuestro avance en nuestra vida espiritual, en tu reino, en la manera en que te servimos o la manera en que no te servimos, en la manera en que no te damos prioridad a ti. Señor, perdónanos y te pedimos, Señor, que nos muestres y que traigas verdadera convicción a nuestros corazones de las personas a las que tenemos que soltar de las ofensas. Y en el nombre de Jesús, en este momento, la persona que me estás recordando, Padre, escojo perdonar a mi madre por lo que ha hecho. Escojo perdonar a mis padres por haberse separado, por haberse divorciado. Escojo perdonar a mi padre por haber abandonado. Escojo perdonar el adulterio. Escojo perdonar el alcoholismo. Escojo perdonar el abuso. Escojo perdonar el maltrato. Escojo perdonar y soltar mis derechos a ofenderme ahora en el nombre de Jesús. Escojo perdonar al hermano que me ofendió, al hermano que dijo eso, a la pastora, al pastor que dijeron, que hablaron, de los cuales yo todavía llevo esta ofensa, esta herida en mi corazón. En el nombre de Jesús, hoy decido soltar, perdonar y bendecir. Perdono a estas personas. Perdono el abuso. Perdono la traición. Perdono el rechazo. En el nombre de Jesús, escojo la vida. Escojo pedirte, Señor, que me bautices con tu amor, que ilumines los ojos de mi entendimiento. Dame sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, del poder de tu amor, de la grandeza del poder de tu Espíritu que vive en mí a través de Jesucristo. Me pongo totalmente en tus manos. Escojo el amor, escojo la vida y escojo caminar contigo el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Puede que cada clase hagamos esta misma oración y no me voy a cansar de hacerla hasta que el enemigo haya perdido todos los derechos que ha tenido en nosotros. Puede que esta semana no tocó algo en ti, pero vamos a volverlo a orar y vamos a seguir trayendo al Señor hasta que algo realmente retumbe en nuestro corazón, porque no hay perfecto ni aun uno. Y yo puedo asegurarles que todos los que estamos aquí tenemos algo que soltar delante de Dios. Y vamos a ir caminando de gloria en gloria. ¿Ok? Dios los bendiga, Dios les guarde.